nos ocupa en este momento, ¿sí? Entonces, es esto, ok. Los surfactantes o agentes tensoactivos están constituidos por una cadena polar alifática que es hidrofóbica y una parte aromática con un radical polar que es hidrofílico, de acuerdo con unos investigadores muy importantes en esta rama que son Higgins y Burns. Ustedes van a tener que consultar en relación con esto y van a encontrar que sus hallazgos son sumamente interesantes. Los surfactantes como tal son los componentes básicos de otros elementos que son comercialmente explotados como son los detergentes. Ojo, no confundir con los jabones. Recuerden ustedes, si ya llevaron química, química orgánica básica por ahí, ya deben de saber que no es lo mismo un detergente que un jabón. Entonces, ojo con eso también. Aquí lo que nos interesa, precisamente porque son un problema que se suscitó de contaminación, son los detergentes, los cuales tienen la propiedad de reducir la tensión superficial del líquido en el cual se encuentran disueltos, de modo que este líquido adquiere mayor poder de penetración a través de los poros de ciertos materiales, a la vez que se extiende más fácilmente en la superficie de los cuerpos en los que se aplica. Y bueno, tenemos una gran variedad en la actualidad de detergentes. Antes recordarán que pues solamente había muy poquitos, el más conocido y todavía el más utilizado es el Roma, pero pues había el Patito, había Doña Blanca, Paloma, una diversidad así interesante. Sus abuelitos recordarán muy bien esto. Todo esto surge a partir de 1945, cuando se crean los detergentes sintéticos, que han tenido gran aceptación debido a que no son afectados por las sales minerales contenidas en las aguas duras, además de tener elevado poder humectante y un precio moderado. Y como ven ustedes, esta es una gran diferencia con lo que son los jabones, ¿de acuerdo? Precisamente los detergentes sintéticos fueron una evolución de los jabones, porque los jabones siempre se ven muy afectados por la presencia de sales, sobre todo de magnesio, en lo que son el agua que se utiliza para la limpieza. Los detergentes están constituidos por diferentes componentes. El principal es el surfactante, que puede estar entre un 10 y un 30% de la composición de la mezcla de los detergentes. Pero los detergentes en sí también llevan otros aditivos que representan alrededor del 70 al 90%, entre los cuales, entre esos aditivos, encontramos a blanqueadores ópticos. Ya ven ustedes que siempre en la televisión, los anuncios comerciales, siempre hacen énfasis en estos aditivos que se les ponen. Los blanqueadores ópticos, que curiosamente, más que blanquear, como que ponen azul la ropa, pero eso nos da la impresión de que está muy limpia. También se utilizan aromatizantes, ¿verdad?, que ahora pues pueden durar hasta 24 horas, según los fabricantes. Existen algunas enzimas biológicas, fueron muy populares, bueno, no muy populares, pero sí aparecieron en el mercado más o menos en el cuarto del siglo pasado, en donde pues empezaron a utilizar los famosos detergentes biológicos. Desaparecieron porque tenían ciertas complicaciones, pero en la actualidad se están volviendo a utilizar. Y aquí también es interesante que ustedes sepan que precisamente las enzimas biológicas que se utilizan para la elaboración de estos detergentes son enzimas de origen microbiano, básicamente a partir de microorganismos del género Bacillus. Seguramente en micro les mencionaron algo al respecto, en micro general. Ahora bien, ¿cómo se clasifican a los surfactantes? Porque saben ustedes que a nosotros nos da por clasificar todo, ¿de acuerdo? Entonces, existe también una clasificación de los surfactantes, que esta clasificación es como está aquí contemplado. Surfactantes no iónicos, surfactantes iónicos y surfactantes anfotéricos. Los no iónicos, como su nombre lo indica, son aquellos surfactantes que no presentan carga. Entre ellos, uno que es muy utilizado dentro del área microbiológica, que es el Twin. Seguramente ustedes habrán visto que en la formulación de muchos medios de cultivo se utiliza este surfactante con la finalidad precisamente de que modifique la tensión superficial y entonces pueda ser utilizado de manera más eficiente en los medios de cultivo y que los microorganismos, al haber menor tensión superficial, puedan utilizar de mejor manera los nutrimentos
elementos presentes en el medio de cultivo. También tenemos los surfactantes iónicos, dentro de los cuales tenemos dos tipos. Los tipos catiónicos, que como su nombre lo indica, su carga total es positiva, por ejemplo, sales cuaternarias de amonio, y los surfactantes iónicos aniónicos, que, pues otra vez, como su nombre lo indica, su carga neta es negativa. Por ejemplo, entre estos, el alquilbenzensulfonato, que ahorita explicamos que esto es más bien una denominación general de la estructura química. Y finalmente tenemos los surfactantes anfotéricos, que ustedes deben de saber también, que pues son aquellos surfactantes que van a ser iónicos o no iónicos, dependiendo del pH del sitio donde se encuentren, de acuerdo a la solución en la que sean adicionados. Desde el punto de vista ecológico, que es la parte que más nos debe de interesar en este momento, uno de los contaminantes encontrados precisamente con elevada frecuencia en las aguas residuales, pues son los detergentes. Al verterse estos a los cuerpos acuáticos, deterioran su calidad al formarse espumas que, entre otras cosas, impide el intercambio normal de gases, CO2, oxígeno y algunos otros. Este deterioro finalmente provoca toxicidad para la vida acuática y a lo largo del tiempo, en forma indirecta, va a provocar fenómenos que alteran a los ecosistemas, como puede ser la eutroficación o también denominada eutrofización. En el caso, ven ustedes en la figura número 4, en la parte superior izquierda, pues tenemos esta presencia de espumas. Cuando nosotros vamos al río Zahuapan y hacemos las diferentes estaciones, tomas de muestras, pues nos encontramos con esta problemática. Una alta formación de espumas, en algunos casos, aunque usted no lo crea, hemos calculado hasta 1 metro de altura de la espuma que se forma. Entonces, que ya se imaginarán la carga de surfactantes a través de los detergentes que se puede verter hacia los cuerpos de agua. Pero a la larga, el problema, aparte de lo que complica la presencia de espuma, sobre todo el intercambio de gases, como ya lo mencionamos, es que a la larga, ¿sí?, estos detergentes, de acuerdo con su formulación, llevan algunos componentes que originalmente son factores limitantes en el ambiente. Por ejemplo, los fosfatos, ¿de acuerdo? ¿Y qué resulta de esto? Bueno, pues resulta problemas como el que tenemos aquí en la figura número 5, en donde pues lo que estamos viendo es un crecimiento exacerbado de organismos fotolipoautótrofos, ¿de acuerdo? ¿Por qué se da esto? Pues porque en los ambientes naturales, como yo les mencionaba, y ustedes lo recordarán también, los fosfatos son un elemento limitante, es un factor limitante para el desarrollo de los organismos fotolipoautótrofos, específicamente los oxigénicos. Pero ¿qué pasa cuando hay aportes externos de fosfatos? Pues ese elemento deja de ser un factor limitante y entonces permite el crecimiento exacerbado de estos organismos. Y ustedes van a decir, pero eso debe ser bueno, pues qué bueno que va a haber muchos de estos organismos que van a producir mucho oxígeno. Desafortunadamente no es tal, sino que se presenta un fenómeno y aquí se presenta un ciclo, un círculo vicioso, porque al incrementarse la producción de materia orgánica y esto se incorpora al ecosistema, esa mayor cantidad de materia orgánica va a consumir más oxígeno cuando sea necesario degradarla y a través del tiempo puede transformar un ecosistema óxico, un ecosistema acuático óxico en un ecosistema acuático anóxico, con las consecuencias que ustedes ya se imaginarán. Mucho de eso está sucediendo en muchos de los lugares de nuestro país. El que tenemos más cercano, el ejemplo más cercano que tenemos aquí es el lago de Guadalupe, que presentó precisamente esta problemática. Si ustedes conocen el lago de Guadalupe, no es ni la mitad de lo que era originalmente, precisamente porque se presentó esta problemática y el volumen del cuerpo de agua disminuyó prácticamente al 50%, si no es que más. Los surfactantes que se emplean en mayor proporción en la actualidad son los del tipo aniónico, como los alquilbenzensulfonatos. Y ojo, jóvenes, aquí debemos ser muy cuidadosos con la nomenclatura, ¿de acuerdo? Dice, fíjense, la fórmula general
es de un ABS, alquilbenzensulfonato. No especifica, solamente hace mención general de la estructura química. Y aquí tenemos una representación precisamente de un surfactante de este tipo, de los alquilbenzensulfonatos, en las que vemos una región aromática con un radical polar, que es el extremo hidrofílico, y una cadena apolar alifática, que es el extremo hidrofóbico. Les mencionaba yo, cuando hablamos de este grupo de surfactantes, todos tienen la misma estructura química. De hecho, cuando se empezaron a utilizar, cuando fueron sintetizados y se empezaron a usar de manera comercial, pues todos eran llamados ABS. Pero estos ABS, que quiere decir alquilbenzensulfonatos, pero estos ABS, los primeros que se lograron sintetizar tenían la característica de que presentaban ramificaciones. Y ustedes ya saben, ya están llevando bioquímica, qué es lo que sucede cuando tenemos ramificaciones en la estructura de una molécula. Para que haya un ataque enzimático, pues es muy difícil, sobre todo porque las enzimas son proteínas que son de un volumen muy alto. Entonces es muy difícil que entren a los sitios para poder efectuar los rompimientos. Eso provocó precisamente que este tipo de surfactantes, al ser utilizados en gran medida, porque al principio fueron muy populares, por muy popular su uso, si hay algún tiempo después platicamos por qué sucedió todo esto, entonces empezaron a crear problemas precisamente de formación de espuma exacerbada en los cuerpos de agua y ahí se mantenían durante mucho tiempo por lo difícil que era su degradación. Viendo esto a través del tiempo, y esto no tiene mucho, tendrá unos 50 años cuando mucho, viendo toda esta problemática, pues sucede que tratando ahora de resolver esta problemática, porque en otros países se empezó a restringir el uso de estos surfactantes, se diseñaron ahora también unos alquilbenzensulfonatos. Ven ustedes la estructura química, también es un alquilbenzensulfonato. ¿Sí? Este es un alquilbenzensulfonato, los dos son benzensulfonatos, pero empezaron a desarrollar algunas moléculas que fueran más amigables con el ambiente, es decir, que pudieran ser biodegradadas más fácilmente, y eso implicaba eliminar las ramificaciones. Entonces empezaron a sintetizarse alquilbenzensulfonatos, pero sin ramificaciones, es decir, lineales. Pero como les decía, químicamente la estructura es la misma. Entonces, ¿cómo diferenciarlos? Se acordó entonces que los alquilbenzensulfonatos, los originales, los ramificados, conservaran la denominación de ABS. Entonces, una vez que ustedes ya se adentran en esto, cuando ven ABS, pues ya saben que se trata de un alquilbenzensulfonato ramificado. Y para diferenciarlo de los lineales, se le sustituyó una letra que hace alusión a que son lineales y se les denominó LAS, alquilbenzensulfonatos lineales, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes ven entonces ustedes saben que se están refiriendo a los alquilbenzensulfonatos, pero lineales. Entonces, mucho cuidado con eso porque luego hay confusiones, entonces tengan cuidado. Aquí nos indica que entre los alquilbenzensulfonatos pues se encuentran algunos en los que la fracción hidrofóbica de hidrocarburo presenta estructuras ramificadas que son recalcitrantes, es decir, permanecen mucho tiempo en la naturaleza sin ser modificados, es decir, son recalcitrantes a la biodegradación, los ABS, mientras que los alquilbenzensulfonatos que presentan la fracción de hidrocarburo como estructura lineal son biodegradados con mayor facilidad, es decir, los LAS, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, de acuerdo con los criterios ecológicos de calidad del agua, que ustedes ya también revisaron en su manual, los límites máximos permitidos para surfactantes anónicos son los que tenemos aquí. Por ejemplo, si ustedes tienen o quieren utilizar una fuente de abastecimiento de agua potable, el valor máximo permitido de un surfactante aniónico en este tipo de aguas es de 0.05 miligramos por litro, 0.05 partes por millón. Y en el agua dulce y el agua de mar, aunque estos valores varían de lugar a lugar, de zona a zona, lo que se permite es de 0.1 miligramos por litro, es decir, 0.1 partes por millón, que como ven es muy bajo. Y es importante porque, pues, van a ser fuentes de abastecimiento, van a ser fuentes de agua de recreación, etcétera, etcétera. Entonces es necesario cuidar también esta parte de la calidad del agua.
Con el propósito de tomar precisamente medidas preventivas y correctivas, pues en la actualidad se diseñan metodologías y normas que ayudan a controlar la contaminación. Una de las metodologías es la determinación de la biodegradabilidad de los surfactantes para que en un futuro cercano solo se permita la fabricación y comercialización de detergentes biodegradables. Eso ya está en vigor y existen las normas que especifican que la mayoría de los productos que se saquen al mercado, que se comercialicen, deben de ser biodegradables. ¿De acuerdo? Y aquí les voy a mencionar un pequeño comercial. Existen muy pocos laboratorios que realizan las pruebas de biodegradabilidad y uno de esos laboratorios, de esos poquitos laboratorios que existen, pues es nuestro laboratorio, que precisamente ofrece este servicio como un servicio externo, ¿de acuerdo? Ahorita platicamos también acerca de eso para que también se den una idea de la inversión que hace nuestra escuela para que ustedes adquieran estos conocimientos. Eh, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas, precisamente, existen dos métodos para hacer análisis de biodegradabilidad, ¿sí? Y se basan en una prueba presuntiva y otra prueba confirmativa. Para la prueba presuntiva, se somete el surfactante de prueba a la presencia de una comunidad microbiana y se deja que interactúen durante 7 a 8 días en un cultivo en agitación. Ya saben ustedes también las características que tiene un cultivo en agitación, se los deben haber mencionado también en microbiología general, cuando vieron precisamente de la clasificación de los medios de cultivo. Y por otro lado tenemos una prueba confirmativa, en la cual también el surfactante de prueba es sometido a la presencia de una comunidad microbiana que ya se demostró que tiene la capacidad de biodegradar surfactantes, pero en este caso la exposición va a durar de 2 a 3 semanas y esto va a ser en un cultivo semicontinuo. Al término del periodo de incubación se determina el porcentaje de biodegradación y para la prueba presuntiva se utilizan con mayor frecuencia comunidades microbianas de diverso origen y se ajusta el tiempo de incubación a 7 días a una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, esto es parte de lo que vamos a ver nosotros ahorita precisamente. No podemos aplicar la prueba confirmativa porque ya también saben ustedes que tener un cultivo semicontinuo es bastante, bastante complicado. Entonces, no tenemos la capacidad, al menos ahorita el laboratorio, para tener un cultivo semicontinuo. De hecho, eso se hace más bien en laboratorios ya de investigación. Y básicamente la prueba que más se utiliza pues es la prueba presuntiva, en donde lo único que se hace es someter al surfactante a la comunidad microbiana en un cultivo en agitación, que es mucho más sencillo y que es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Ahora bien, de acuerdo con los resultados que obtengamos, tenemos que hacer la interpretación, ¿sí?, de la biodegradabilidad del surfactante que estemos nosotros analizando. Para eso, pues ustedes ya vieron esta tabla también en su protocolo, en su manual, en donde nos indica que si el porcentaje de biodegradación es mayor al 90%, se interpreta como una biodegradación satisfactoria. Es decir, podemos decir que es biodegradable. Si el porcentaje de remoción es mayor al 80%, pero menor al 90%, entonces ese surfactante tendrá que sujetarse ahora a una prueba confirmativa, ¿de acuerdo? Y si el porcentaje de biodegradación es menor al 80%, entonces se considera que el surfactante no tiene una biodegradación no satisfactoria, no es decir, de otra forma es no biodegradable, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que informar al final de su experimentación. Pasando ya a lo que es la parte práctica, y vamos a hacer un repaso rápido, porque pero vamos a poner mucha atención, porque esto es lo que vamos a realizar la siguiente semana. El día martes, la siguiente semana, la sección número 1, y el día jueves, la sección número 2, lo que van a ver ustedes ahorita. Entonces, es importante que ustedes vean qué es lo que vamos a realizar. El objetivo de la práctica, por tanto, es determinar la biodegradación de un surfactante aniónico, problema, utilizando la prueba presuntiva que marca la norma oficial mexicana AA39 de 1980, que está a punto de ser modificada,
hay que estar al pendientes de eso. Ya llevan bastantes añitos, unos 15 años trabajando en las modificaciones. Sí, y ahorita también les comento algunas otras cosas en relación con eso porque es importante, ¿sí? Y nos vamos a fundamentar también para ver, para hacer específicamente la determinación de sustancias activas en azul de metileno en aguas naturales, potables, residuales y residuales tratadas, la norma mexicana AA039 de la SECOFI del 2001, que modifica la de 1980, que es la que estábamos mencionando. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, pues para empezar, lo más importante que creen ustedes que sea, ¿el surfactante o los microorganismos? Pues creo que los dos, ¿verdad? Entonces, para empezar, vamos a platicar acerca del material biológico. Es decir, ¿de dónde vamos a obtener nuestros microorganismos que nosotros vamos a utilizar durante la prueba? Pues estos microorganismos los vamos a obtener de lo que son los lodos activados provenientes de una planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué vamos a utilizar estos lodos activados que lo especifica la norma? Bueno, lo que pasa es que si nosotros llega a una planta de tratamiento de aguas residuales en la Ciudad de México, pues llega de muchísimas cosas, pero entre lo que llega también llega una gran carga de surfactantes y de detergentes en sí, con todos sus componentes. Entonces, cuando ven ustedes lo que es el tratamiento de las aguas residuales, pues van a ver ustedes que en los sistemas aerobios, en los sistemas basados en mecanismos, en procedimientos aerobios, entonces se va a formar, en la fase secundaria del tratamiento, se forman lo que se llaman los lodos activados. Y no es otra cosa más que lo que ven ustedes aquí, principalmente este vaso de precipitado que tenemos en segunda instancia aquí. Y lo que sucede que no es otra cosa más que un consorcio microbiano, en donde vamos a encontrar una gran biodiversidad de microorganismos, muy parecida a lo que debimos haber observado en nuestras columnas de Vinogradsky. Así de este tamaño está la microbiota de estos lodos activados. Aquí tenemos unas imágenes, también se les llama fangos activados en algunos lugares. Estas son muestras de una planta de tratamiento de aguas residuales. Si ustedes tienen la necesidad, porque llegan a trabajar en una empresa donde se utilicen surfactantes y como la norma específica que deben demostrar, deben someterlos a pruebas de biodegradación, entonces a veces será necesario que ustedes incluso tengan que obtener sus lodos activados. Entonces vean ustedes, es lo que aquí los especialistas les dicen que el licor está muy pobre, ¿de acuerdo? Así en general, en el argot, dentro de las plantas de tratamiento, a todo esto le llaman licores. Entonces aquí dicen que este es muy pobre, ven ustedes prácticamente no se le ve la presencia del precipitado. Este es el que es el de mejor calidad, es el que deben de ustedes de buscar. Si tienen otro como este en el cual se ve unos grumos muy grandes y zonas con agua, así también muy amplias, entonces estos no sirven, estos inclusive los encuentran hasta en la superficie de la planta de tratamiento de aguas residuales, en el tratamiento secundario, y sucede que estos lodos activados generalmente tienen una carga muy elevada de hongos, y eso provoca que haya mucho aire entre los intersticios, entre el micelio, y provoca que floten precisamente. Entonces no tienen una buena biodiversidad. Y aquí pues es una vez que ya son eliminados del tratamiento del tratamiento secundario, pues hay que secarlos y entonces ya quedan así. Y después se convierten, ya en este punto, se convierten como residuos biológico-infecciosos. Tienen que tratarse como RTBI, ¿de acuerdo? Muy importante toda esta parte. Ahora, si ustedes vieron, el procedimiento que vamos a realizar es muy, muy sencillo y se divide en diferentes fases. La primera de las fases es la aclimatación, ¿sí? Porque ustedes entenderán que pues aquí van microorganismos que son capaces de utilizar como fuente de carbono diferentes fuentes, que puede ser el surfactante, que puede ser grasas, que pueden ser ácidos, que pueden ser una gran infinidad de cosas que pueden ir precisamente en las aguas residuales. Entonces, hay que hacer una aclimatación.
Esta aclimatación, ustedes lo van a ver al final, van a concluir que no es otra cosa más que una selección de los microorganismos que tengan la capacidad de utilizar a los surfactantes como fuente de carbono. Para lo cual, pues los vamos a someter a lo que ustedes ya deben de manejar, deben saber que son las presiones de selección, que en este caso va a ser precisamente la presencia de los surfactantes. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un medio basal, ¿sí? Y este medio basal, ¿sí? ¿Se acuerdan por qué se llama medio basal? Rápidamente. ¿Se acuerdan cuando vieron la clasificación de los por nutrimentos de los medios de cultivo? ¿A qué le llamaban un medio basal? ¿Qué otro nombre tiene también? ¿Jóvenes andan por ahí? Ay, ya me quedé ¿No es solo. como enriquecido? Fíjese que no. Es basal, vea. Basal. Un enriquecido no podría ser basal. ¿Qué otro nombre tiene además de basal? ¿Nadie se acuerda? Chicos, hay que revisar todo lo que es microbiología. ¿Por qué? Pues más adelante también tienen que aplicarlo en todos sus cursos. Bueno, para no invertir más tiempo, recuerden, un medio basal se clasifica así porque no tiene fuente de carbono, ¿sí? Entonces, si no tiene fuente de carbono, ¿cómo se le puede llamar también? ¿Medio qué? Que también se los deben haber manejado así, ¿no? ¿No dan? Bueno, también se le conoce como un medio mineral, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un medio basal, un medio que no tiene fuente de carbono. Y lo que vamos a hacer es nosotros proporcionar la fuente de carbono que a nosotros nos interesa. ¿Cuál es esa fuente de carbono que a nosotros nos interesa? Pues el surfactante, ¿de acuerdo? Entonces, en el medio basal vamos a poner 1 mililitro de los dos activados con toda la microbiota presente ahí, y les vamos a adicionar el surfactante. ¿Qué creen ustedes que pase después de 72 horas de agitación a 225, de 225 a 250 revoluciones por minuto y a temperatura ambiente, 25 grados Celsius? ¿Qué creen ustedes que pase después de eso si hicimos este tipo de inoculaciones? ¿Qué pasará? ¿Se va a sedimentar? ¿Perdón? ¿Se va a sedimentar? Se va a sedimentar y queremos eso, que se sedimente. No, porque por eso se hace la agitación, ¿no? Ajá, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder ahí en nuestro sistema? Medio basal, los activados y surfactante. ¿Qué creemos que pase a través del tiempo? Se va a consumir la fuente de carbono, que es el surfactante. ¿Y creen ustedes que todos los microorganismos lo van a hacer? ¿Ustedes qué opinan? ¿Todos los microorganismos tendrán las enzimas para poder utilizar al surfactante como fuente de carbono? No. No, No. ¿Quiénes sí la van a tener? ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? ¿Quiénes iban a tener la capacidad de degradar surfactantes? ¿Creen ustedes que en las aguas residuales de donde trajimos los dos activados haya surfactantes? ¿En las aguas residuales? ¿Que llega una planta de tratamiento de aguas residuales? ¿Habrá surfactantes? Sí, Sí, ¿verdad? Pues claro, debe de haber. Hasta espuma hace. No sé si ustedes hayan entrado a una planta de tratamiento de aguas residuales, pero pues en la entrada, la etapa previa, pues desde ahí ya se ve una gran cantidad de espuma. Entonces, obviamente van surfactantes. Obviamente, dentro de la microbiota de los lodos activados debe de haber algunos organismos, algunos microorganismos que se hayan adaptado a utilizar como fuente de carbono a los surfactantes. Otros se habrán adaptado a utilizar
como fuente de carbono algunos lípidos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Aplicamos una presión de selección. ¿Cuál es esa presión de selección? La fuente de carbono. Una fuente de carbono muy especial, el surfactante. Entonces, con esto lo que vamos a hacer es que si existen microorganismos en los lodos activados que no están adaptados a los surfactantes, que no tienen la maquinaria enzimática para degradar los surfactantes, para utilizarlos como fuente de carbono, ¿qué les va a pasar? Pues se van a inhibir y solamente, como solamente estamos adicionando esta fuente de carbono, solamente los que tengan la capacidad de utilizar como fuente de carbono al surfactante, lo van a hacer y se van a mantener. Entonces, después de 72 horas, esperamos que empiecen a seleccionarse aquellos microorganismos que sean capaces de utilizar al surfactante como fuente de carbono. Hacemos una segunda aclimatación en las mismas condiciones, por ahora tomando 1 mililitro de la primera fase. ¿Qué sucede aquí? Otra vez solamente le ponemos surfactante, ¿de acuerdo? Y lo ponemos otra vez en agitación a 225 a 250 revoluciones por minuto durante 72 horas a 25 grados Celsius. Y a partir de aquí consideramos que básicamente solo deben de haberse mantenido ya los microorganismos capaces de utilizar a los surfactantes como fuente de carbono. Y los demás, pues deben haber desaparecido por inanición, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento de aclimatación, que no es otra cosa más que un proceso de selección, ¿de acuerdo? Y este proceso de selección utilizando presiones de selección, en este caso, ¿cuál? La fuente de carbono, ¿de acuerdo? Ojo, todo eso lo tuvieron que haber revisado en microbiología general. Entonces, aquí estamos aplicando microbiología general y estamos aplicando ecología microbiana, abusados porque muchos de ustedes, aunque usted no lo crea, van a caer en lugares donde se hace esto. Bueno, ahora, esa es la aclimatación. Otra de las fases para hacer esta determinación es la biodegradación. La biodegradación. Entonces, ya aclimatamos nuestros lodos activados, ya los tenemos listos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a probar a los diferentes surfactantes que vamos a utilizar para ver si son o no son biodegradables. Para eso, pues, ¿qué tenemos? Los lodos activados y tenemos también un medio basal. Aquí alcanza a verse una S sobre una S, que quiere decir sin surfactante. Es decir, un medio basal, un medio mineral, que no tiene fuente de carbono. ¿De acuerdo? Muy bien. Y vamos a utilizar 3 surfactantes diferentes, ¿sí? 3 surfactantes diferentes que son un ABS, un alquilbenzensulfonato, un LAS, ¿sí? Un alquilbenzensulfonato lineal, y un LSS, que utiliza las siglas del compuesto en sí, pero que también es un LAS lineal. Y vamos a necesitar un blanco. Generalmente la sección tiene 8 equipos y lo que hacemos es 2 equipos trabajan con el ABS, 2 equipos con el LAS, 2 equipos con el LSS y 2 equipos con el blanco. Aquí todos son importantes. Si el blanco no funciona, entonces ya nos echó a perder todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, muy importantes todos los participantes. Y estas soluciones las vamos a tener en soluciones y la solución debe tener una concentración de 3.03 miligramos por mililitro. Esto con la finalidad, nuestro matraz Erlenmeyer tiene medio de cultivo y tiene 100 mililitros de medio de cultivo. Si ustedes hacen la relación, ¿sí? 1 mililitro más 100 mililitros, 101 mililitros, a esta concentración, al final, lo que vamos a tener en el matraz es una concentración aproximada de 30 miligramos por litro. Esa es la concentración que vamos a tener al final, después de que hayamos adicionado el surfactante en nuestro matraz de biodegradación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, y al final, pues vamos a tener esto. Ven ustedes, este es un ABS, este es un LAS, este es un LSS. ¿De acuerdo? Y los vamos a incubar en agitación a entre 225 y 250 revoluciones por minuto durante 7 días a 25 grados Celsius. Ahora bien, vean ustedes, esto, ¿sí? También ustedes tienen que ser muy observadores. ¿Cómo podemos saber si no nos equivocamos si no le pusimos surfactante a alguno de nuestros matraces?
Pues es muy fácil, pues lo agitamos y debe de haber la formación de espuma, que es precisamente una de las problemáticas de los surfactantes, la creación de espumas. Y con eso nosotros constatamos que efectivamente nuestro sistema tenga el surfactante, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, parece que trivial y algo muy sencillo, pero es muy importante que ustedes verifiquen que está bien preparado su sistema y que le pusieron el surfactante. Eh, Sin embargo, pues es importante, como trabajamos de una manera no una manera cuantitativa, sino semi-cuantitativa, pues hay ocasiones en que por la pipeta, porque no descargamos bien el mililitro del surfactante, etcétera, etcétera, la concentración no es exactamente de 30 miligramos por litro. Entonces, ¿sí? También tenemos que tomar en consideración eso. ¿Cómo podemos nosotros saber, para poder determinar el porcentaje real de biodegradación, realmente con cuánto surfactante iniciamos? Entonces, para eso tenemos que hacer otra prueba. Y tenemos que medir precisamente la cantidad de surfactante al tiempo cero y la cantidad de surfactante a los 7 días, para con eso hacer un cálculo de cuánto fue utilizado, cuánto se pudo o cuánto pudo ser utilizado por la microbiota ya aclimatada. Y con base en eso determinar, encontrando el porcentaje de biodegradación, determinar si es biodegradable, si es sujeto a prueba confirmativa o si es no biodegradable el surfactante que yo estoy probando. Para determinar, como yo les mencionaba, cuál es, tengo media hora, para determinar, como yo les mencionaba, cuál es la cantidad inicial con la que empiezo mi prueba, tenemos que echar mano de una herramienta, de una técnica, de un método, que la misma norma especifica. La misma norma nos dice, para hacer la determinación cuantitativa del surfactante, tiene que utilizar el método que se conoce como el método de sustancias activas al azul de metileno, coloquialmente conocida como método de SAM. Pero ustedes y nosotros los vamos a llamar por su nombre completo: método de sustancias activas al azul de metileno. Entonces, una vez que ya tienen ustedes preparados, dependiendo de qué les haya tocado, ya tienen preparados sus matraces, entonces van a tomar una muestra para ver la cantidad de surfactante con la que empezamos. Y después ustedes van a poner en agitación sus matraces durante 7 días, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos con esa alícuota que se toma? Bueno, esta alícuota es muy importante aquí, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de este método? Pues el fundamento es que el azul de metileno va a reaccionar con el surfactante formando una sal colorida, la cual es soluble en cloroformo. La intensidad de color es proporcional a la concentración del surfactante y se lee a una longitud de onda de 652 nanómetros utilizando cloroformo limpio como blanco. Entonces, fíjense, ya hicimos la aclimatación, eso es una parte microbiológica. Ya preparamos nuestro sistema para hacer el análisis de biodegradabilidad. Ese es otra parte de lo que tenemos que hacer. Pero aparte, sí, y también es una parte microbiológica, la que acabo de mencionar. Pero aparte, tenemos que determinar, tenemos que encontrar la concentración exacta con la que iniciamos nuestra experimentación y poder tener una valoración correcta al final. Para eso, pues utilizamos entonces esta tercera parte de nuestro procedimiento, que es la determinación de sustancias activas al azul de metileno, cuyo fundamento pues es este, ¿vale? Y todo esto es una norma oficial mexicana. A partir de aquí, este método de sustancias activas al azul de metileno es un método que es solamente analítico, ¿de acuerdo? Es un método analítico. Aquí ya nos vamos a olvidar de la parte microbiológica y aquí vamos a aplicar lo que ya tenemos, de lo que ya somos, que es químicos. Y vamos a hacer un procedimiento químico, ¿de acuerdo? Vamos a hacer extracciones y luego vamos a hacer determinaciones espectrofotométricas. Entonces, para eso necesitamos también
material. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos una gradilla, necesitamos un tubito en el cual les vamos a proporcionar los lodos activados, un matraz Erlenmeyer, van a tener su matraz para hacer la prueba de biodegradación, un matraz como estos, y lo van a etiquetar perfectamente, así como está aquí, ¿de acuerdo? Vamos a necesitar otro matraz Erlenmeyer de 250 mililitros, un soporte universal, un anillo de hierro, pipetas, necesitamos ¿cómo se llama? Se me fue. Embudos de separación, probetas y una serie de diluciones que ahorita vamos a ir mencionando y que ya tienen ustedes ahí en su manual, ¿de acuerdo? Ácido sulfúrico, uno normal, hidróxido de sodio, uno normal, solución de lavado, cloroformo, necesitamos también azul de metileno. Todo eso ya se los vamos a dar medido también para que sea mucho más rápido, ya no tengan que medirlo ustedes, nosotros lo medimos y se los proporcionamos tal cual. Necesitamos agua destilada también. Nada más la envasamos aquí, no es por otra cosa. Y ven ustedes, el procedimiento va a ser el siguiente. Primero, vamos a transferir 2 mililitros del matraz de biodegradación, 2 mililitros de este matraz, ¿de acuerdo? El que nos haya tocado, ¿sí? 2 mililitros de ese matraz, los vamos a tomar. Yo les comento que como microbiólogos debemos privilegiar el trabajo en condiciones apropiadas para un trabajo microbiológico. Entonces, esa toma, en general, yo les pido que sea en condiciones asépticas. Pero una vez que ya toman, una vez que toman ustedes la alícuota, ya nada más cierran su matraz y lo ponen para que después lo llevemos a incubar en agitación. Entonces, a partir de ahí ya todo se hace en condiciones normales, ¿de acuerdo? Condiciones de trabajo normales. Entonces, lo que van a hacer es que ponen su embudo de separación, montan todo, nosotros se los damos desarmado, lo montan todo, ¿sí? Ponen su embudo de separación y mucho cuidado que la llave esté cerrada, porque si no se les va toda la muestra, y van a tomar los 2 mililitros que tomaron de su matraz de biodegradación, lo van a poner en el embudo de separación. Una vez que ya pusieron los 2 mililitros, pues esos 2 mililitros son muy poquitos para trabajar, ¿de acuerdo? Muy poquitos para trabajar. Pero, precisamente por eso tenemos que incrementar el volumen, ¿sí? Y para incrementar el volumen lo hacemos con agua destilada, a completar aproximadamente 100 mililitros. Entonces, si yo puse 2 mililitros de la solución del matraz de biodegradación, entonces, para completar los 100 mililitros, yo le adiciono 98 mililitros de agua destilada en el embudo de separación. ¡Válgame, señor! ¿Estará bien eso, jóvenes? ¿Está bien que le echen agua? ¿Eso no les modificará el surfactante? ¿La cantidad? ¿Qué opinan, jóvenes? ¿Están despiertos? Sí, profe. Ah, sí están despiertos. Ok. A ver, químicos, porque ya tienen la Q de químicos, ya les falta nada más la B de bacteriólogos y la P de parasitólogos, pero la Q de químicos ya la tienen. ¿Qué pasa ahí? ¿Estará bien que le agregue agua? ¿No me va a modificar la cantidad del surfactante? A ver, químicos, ¿qué pasó? ¿Se va a diluir? ¿Se va a qué, perdón? ¿A diluir? ¿A diluir? Sí. Imagínense que ustedes están como jefes de laboratorio o tienen su propio laboratorio de biodegradación, de análisis de biodegradación, y contratan a unos compañeritos de GETI o de un CEBETIS, de una vocacional, de un CCH, ¿no? Porque pues, creo que no lleva nada, muy poquito de química, ¿verdad? Y de repente su técnico les dice, oiga, pero está usted mal, le estoy echando agua y entonces voy a modificar aquí las condiciones del surfactante. ¿Ustedes qué le van a responder? ¿Que está bien o que está mal?
Conste, preguntas que no se respondan, las voy a anotar para el examen. Es más, de una vez lo anoto. Primero, una pregunta para examen, es bonita, hasta eso. Piénsenle y a ver si dan con la respuesta. Y a ver qué pasa después. Bueno, entonces, ya tenemos los 2 mililitros de nuestro matraz de biodegradación, medio de cultivo, con microorganismos y con surfactante, ¿de acuerdo? Y luego le adicionamos 98 mililitros de agua para tener suficiente volumen de trabajo, vean ustedes, ¿de acuerdo? ¿Sí? De tal manera que al final el volumen en el embudo es de 100 mililitros. Ok. Después de eso, uno de los principales problemas que tenemos para estas determinaciones, que cuando vean el método, vean la norma oficial, se lo van a ver. Uno de los principales problemas que se presenta aquí y que impide que hagamos buenas lecturas es el pH. Entonces, lo que tenemos que hacer es neutralizar nuestro sistema. Pero pues aquí es difícil poner potenciómetros, aún de campo y todo eso, y estar ahí ajustando el pH con las diferentes soluciones. Entonces hacemos algo que es muy sencillo, pero que también es muy confiable. ¿Qué hacemos? Pues primero vamos a alcalinizar, bueno, primero vamos a poner el indicador de este sistema, que es fenolftaleína, solución indicadora de fenolftaleína. Le vamos a adicionar de 2 a 3 gotas. Y después vamos a alcalinizar el sistema. ¿Cómo lo vamos a alcalinizar? Le vamos a adicionar hidróxido de sodio 1 normal hasta que la solución tenga una coloración rosa. ¿De acuerdo? Una coloración rosa. ¿Sí? ¿Esto qué nos está indicando? ¿Que el pH de la solución es ácido o que el pH de la solución es básico? ¿Qué nos está indicando? Básico. Es básico, ¿verdad? Básico, exactamente, ¿sí? Entonces, nos dice que ya nosotros basificamos, suena raro, ¿verdad? Pero bueno, basificamos nuestro sistema. Ya está básico. Y ahora lo que voy a hacer es neutralizarlo. Si yo adicioné una sal fuerte, un hidróxido de sodio, pues tengo que utilizar un ácido fuerte, un ácido sulfúrico en este caso. También puede ser ácido clorhídrico, pero se utiliza ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? También a la misma normalidad para que la reacción sea estequiométrica, ¿sí? Y entonces le vamos a adicionar gota a gota el ácido sulfúrico, uno normal, hasta que desaparezca el color. Al desaparecer el color quiere decir entonces que ya lo básico ya desapareció de nuestro sistema y nos debe de quedar así. Y inferimos por todo el procedimiento que en este punto nuestra solución ya se encuentra neutralizada, ya es neutra, ¿de acuerdo? Después de eso, nosotros les vamos a adicionar el elemento con el cual se va a combinar nuestro surfactante, que es el azul de metileno. ¿Sí? Es una solución diluida de azul de metileno, ahí viene la concentración en su manual, y le vamos a adicionar 25 mililitros a nuestro embudo de separación con todo lo que ya le adicionamos previamente, ¿sí? Y no va a ser necesario que lo midan, nosotros les vamos a dar un frasquito como donde ya vienen los 25 mililitros y lo único que tienen que hacer es vaciarlo en su embudo de separación. La técnica original dice que a partir de aquí nosotros tenemos que hacer extracciones utilizando el cloroformo y nos habla de que tenemos que hacer extracciones con 10 mililitros, ¿de acuerdo? Esto es bastante tardado, se lleva bastante tiempo si lo hacemos así, y pues como no contamos con mucho tiempo, pues entonces la práctica nos ha dado la oportunidad, ¿sí? De modificar esa parte. No quitamos las extracciones, solamente modificamos los volúmenes y entonces nosotros damos un frasco de plástico como que tiene un poquito más de 100 mililitros de cloroformo. Y lo que van a hacer ustedes es dividir, miren, se le pone aquí una tirita de ¿cómo se llama? De masking tape, o incluso se le puede marcar sobre el frasco. Preferimos el masking tape. Y lo que ustedes van a hacer es que van a ver hasta dónde llega
el volumen del cloroformo y ahí le ponen una marca. Y luego hacen una división de 20, para que en cada división haya aproximadamente 25 mililitros, es decir, tienen que hacer 4 divisiones, 1, 2, 3 y 4. Cada una aproximadamente de 25 mililitros, entonces son 25, 50, 75, 100 mililitros, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer solamente son 3 extracciones, no 4, 3. ¿Sí? O sea, dicen, ay, pero si todavía hay cloroformo, bueno, ahorita van a ver por qué tenemos que guardar, ¿de acuerdo? Entonces hacemos 3 extracciones con aproximadamente 25 mililitros por extracción. Entonces, una vez que ya tenemos todo este sistema, ahora aquí le vamos a adicionar 25 mililitros de el cloroformo. Y lo que van a ver es esto. ¿Dónde está el cloroformo? ¿Arriba o abajo? Chicos, ¿dónde está el cloroformo? ¿Arriba o abajo? Hasta por pura lógica, ¿no? Abajo, exactamente, pues abajo. Es cloroformo, su densidad es mayor y además es lo que vamos a extraer. Entonces, pues usted que está al fondo, ¿de acuerdo? Entonces, este es el cloroformo y esta es la solución donde está nuestro inóculo microbiano en el caso de los problemas o agua, solamente en el caso del blanco, y está nuestros microorganismos y el surfactante, si es que estamos probando un surfactante. Todo está aquí y el cloroformo lo tenemos aquí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es extraer el cloroformo, porque ya leyeron ustedes que el cloroformo forma una sal, no es cierto, el azul de metileno forma una sal con el detergente y esa sal que se forma se puede extraer o es soluble en cloroformo. Y entonces lo que vamos a hacer son extracciones, ¿de acuerdo? Para eso vamos a agitar enérgicamente, pero sin violencia. Una cosa es enérgico y otra cosa es con violencia, ¿de acuerdo? Los vamos a agitar enérgicamente, más o menos 1 minuto, y liberamos gases. Recuerden ustedes, siempre que se trabaje con un solvente, tienen que liberarse gases, para lo cual invierten su embudo de separación y abren la llave para liberar los gases, ¿de acuerdo? Si no, pueden botarse su tapón e inclusive la solución puede salir de nuestro embudo de separación. Una vez que ya hicieron la agitación y con la cual se hace la extracción, pues ahora les va a quedar algo así. Ven ustedes, aquí tenemos ahora la solución acuosa y aquí la solución cloromórfica. Como ven ustedes, ya parte de lo que estaba aquí ya se pasó a esta parte, que ya sabemos nosotros que es la sal que se haya formado entre el surfactante y el azul de metileno. Ya está aquí. Y lo vamos a dejar reposar hasta la separación de las fases y extraer la fase orgánica. Entonces, dejamos separar, quitamos el tapón del embudo de separación, recuérdenlo, es bien importante, si no puede botar y romperse, o romper el propio embudo de separación. Entonces, el tapón tiene que quitarse, ¿sí? Y se deja reposar. Cuando se deja reposar, puede quedar así, puede quedar así. Y lo que vamos a hacer es colectar ahora las fases clorofórmicas. La técnica original en el método dice que debemos de pasarlo a otro embudo de separación y después en otro embudo de separación hacer un lavado, pero bueno, como no tenemos suficientes embudos de separación, a veces ni completamos los que se necesitan, entonces dejamos esto y vamos a separar las fases clorofórmicas en un Matraser-Lemaitre, como está aquí. Este paso, como dice aquí, este paso lo vamos a repetir 2 veces más, ¿de acuerdo? Del paso 8 al paso 10, ¿sí? De aquí, ¿sí? Le adicionamos el cloroformo, agitamos y separamos. Lo vamos a hacer 2 veces más, un total de 3 veces, ¿de acuerdo? Una vez que ya terminamos de hacer la extracción, ahora lo que quede en el embudo de separación, en la fase acuosa, lo vamos a eliminar, pero lo vamos a eliminar por la boquilla de nuestro embudo de separación. Lo eliminamos en la tarja. Y después, las fases clorofórmicas que obtuvimos aquí, que colectamos aquí, ahora las vamos a pasar nuevamente a nuestro embudo de separación. Bueno, una vez que eliminamos la fase acuosa, enjuagamos con una poquita de agua de la llave, agua corriente, y después al final la enjuagamos con agua destilada.
para poder volver a utilizar nuestro embudo de separación. Hay que tener mucho cuidado que en el pistilo no quede agua. Si queda agua en el pistilo hay que secarla, para lo cual hacen un churrito con con papel higiénico o con Kleenex o con papel absorbente del que tengan a la mano, hacen un churrito y lo introducen en el pistilo del embudo para secarlo completamente. Entonces, una vez que hicimos las extracciones, una vez que ya eliminamos el sobrenadante, una vez que ya enjuagamos el embudo de separación, volvemos a montar el sistema y lo que vamos a hacer es ahora las fases clorofórmicas que se juntaron en este matracito, ahora las vamos a volver a poner en nuestro embudo de separación. Una vez que ya tenemos las fases clorofórmicas aquí, van a notar ustedes en muchas ocasiones que están turbias, que se ven sucias, entonces hay que lavarlas. Para eso utilizamos una solución que se llama solución de lavado. Y no es otra cosa más que una solución reguladora a base de fosfatos. Para eso utilizamos 50 mililitros de esa solución de lavado. ¿Sí? Y lo agitamos otra vez vigorosamente. Vean ustedes, ahora ya la solución incluso está menos colorida. Mucho del color se quedó ahora en la fase acuosa porque ya lavamos nuestro sistema. Y una vez que ya se separaron completamente las fases, ahora la fase orgánica la vamos a recuperar, pero la vamos a recuperar en un matraz aforado, ¿de acuerdo? Un matraz volumétrico de 100 mililitros. Al terminar de aforar, más bien, después de que colectamos ahora aquí las fases clorofórmicas, ahora se termina de aforar con cloroformo. Se les da el cloroformo, bueno, tienen una cuarta parte del cloroformo, recuerden ustedes, en el frasco. Utilizaron 3/4 partes para hacer las extracciones, quedó una cuarta parte. Esa cuarta parte es para aforar y nuestro matraz aforado, nuestro matraz volumétrico. Entonces, aforamos y una vez que aforamos y homogenizamos, ahora vamos a pasar a hacer la lectura, ¿sí?, de nuestra solución y lo hacemos en un espectrofotómetro. Tenemos ya otros, ya los conocerán ustedes, otro espectrofotómetro, y les damos las cubetas, las celdas, correctamente las celdas, aunque coloquialmente les llamamos cubetas. Ya lo irán aprendiendo también poco a poco mientras se incorporen al mercado laboral. Y vamos a hacer una lectura a 652 nanómetros utilizando, para ajustar nuestro espectrofotómetro, utilizando como blanco el cloroformo solito, ¿de acuerdo? Y una vez que terminamos de hacer eso, el cloroformo que vaciamos en la celda, lo regresamos a nuestro matraz aforado. Y este matraz aforado con todo y el cloroformo lo van a entregar ustedes a su profesor o el profesor les indicará dónde lo deben de poner. No tiren el cloroformo no se tira. Y pues básicamente para no incrementar, aunque sea poquito lo que tiramos aquí, no incrementar los problemas de contaminación, pero más importante, por economía. El cloroformo es bastante carito y pues desafortunadamente no nos lo proporciona la escuela. Lo tenemos que adquirir con recursos propios. Y una manera que hemos visto de que podemos hacer para bajar costos es nada más ni nada menos que volver a destilar el cloroformo para obtener cloroformo limpio y volver a utilizarlo. Y así nos la llevamos. Entonces, todo aquel que tire el cloroformo del matraz aforado, del matraz volumétrico, se va a hacer acreedor a traer 1 litro de cloroformo completito para el laboratorio. Entonces, ojo muchachos, no se tira el cloroformo, se regresa para que nosotros lo reciclemos. Bueno, eso hacemos al tiempo cero. A los 7 días, hacemos exactamente el mismo procedimiento. ¿Sí? Vean ustedes. Y ahora, otra vez, agitan ustedes sus matraces para ver el comportamiento macroscópico. Esta fotografía realmente fue tomada ya después de los 7 días de incubación. Y vean ustedes, este matraz se agitó y miren cómo quedó.
Este matraz se agitó y miren cómo quedó. Este matraz se agitó y miren cómo quedó. ¿Qué conclusión sacarían de este matraz, el primero, que es en donde tenemos un tratamiento con un ABS? Ya para empezar aquí, ¿qué conclusión sacarían ustedes? Rápidamente. Que tiene surfactantes y por eso Bien. se forma la espuma. Exactamente. ¿Y estos donde no se formó? ¿Qué le pasó al surfactante? ¿Qué creen que le haya pasado al surfactante? ¿Se evaporó? Los microorganismos lo usaron como fuente de carbono. Exactamente, los microorganismos lo deben haber utilizado como fuente de carbono. Ya desde aquí podemos nosotros inferir, no dar de resultado, es hasta que se haga el procedimiento, pero podemos inferir cuál puede tener algún problema. Y este no se ve aquí la rotulación, pero aquí dice LAS, este no es cierto, ABS, este es un ABS. Ujú. Ya después les decimos qué es. Entonces, después de los 7 días, volvemos a hacer todo el procedimiento, pero aquí, en lugar de transferir 2 mililitros, aquí faltó un poquito, falló un poquito. Ujú. Déjenme, lo corrijo para que... Turururururu. ¿Por qué no quiere? Es que es una imagen pegada. No, no me va a permitir corregirlo. Bueno, este... Aquí, en lugar de donde dice transferir 2 mililitros, aquí tenemos que ver qué volumen es el correcto para transferir después de que se haya hecho la biodegradación. Y lo que generalmente utilizamos son 20 mililitros, ¿de acuerdo? Entonces aquí transferimos 20 mililitros del matraz para de biodegradación al embudo de separación. Y en lugar de adicionar 98 mililitros, adicionamos el volumen necesario para completar 100 mililitros. Si nosotros pusimos 20 mililitros de nuestro sistema de biodegradación, entonces tenemos que completar con 80 mililitros de agua destilada. Y hacemos otra vez todo el procedimiento igualito, igualito, igualito. ¿De acuerdo? Todo el procedimiento igualito. Ujú. Nada más que, ¿qué va a pasar con la absorbancia? ¿Qué creen que pase con la absorbancia? ¿Qué creen que pase con la absorbancia? Al tiempo cero y a los 7 días. ¿Aumentará la absorbancia? ¿Disminuirá la absorbancia? ¿Se mantendrá la absorbancia? ¿Qué creen ustedes que pase? Como buenos químicos que ya son. ¿La absorbancia va a aumentar? Eh, pues a lo mejor sí pasa eso, ¿verdad? Mm, pero ¿qué creen que no? No pasa eso. Aumentamos el volumen precisamente para conservar la absorbancia, considerando que el surfactante ya es mucho menor. Ujú. ¿Por qué es esto? Porque, ahorita vamos a ver los cálculos. No, les voy a robar 10 minutitos más, ¿eh? Bueno, entonces, ¿cómo sabemos qué alícuota tomar? Bueno, porque nosotros ya podemos hacer, ya podemos echar mano de una tabla que ya viene en las normas, que es esta, que nos dice que la concentración esperada del surfactante, ¿sí? Es esta. La que nosotros tenemos inicialmente, ¿sí? Es de 30 miligramos por litro. Entonces cae aquí, ¿de acuerdo? De 10 a 100, cae aquí y nos dice que debemos tomar 2 mililitros de muestra. A los 7 días, si el surfactante es biodegradable, ¿cuánto se debe de consumir en porcentaje? ¿Cuánto? Para que se diga que es biodegradable, ¿cuál es lo mínimo que se debe de biodegradar? ¿No? ¿Nadie? ¿A poco está muy difícil? ¿Sí está muy difícil, jóvenes? ¿Cuánto es lo mínimo que se debe de biodegradar con base en los criterios que nosotros vimos? Los criterios de biodegradación. Mínimo 80%.
No. ¿No era de 90? El 90% exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, si... Entonces, para que digamos que es biodegradable, al menos debe de eliminarse el 90%. ¿De acuerdo? Ya los perdí. Aquí están. Vean, 90%. ¿Sí? Para considerarlo biodegradable. Debe ser mayor de 90%. Entonces, lo mínimo que se podría eliminar sería el 90%. Si yo empecé con 30 miligramos por litro y se tiene que haber degradado el 90% para decir que es biodegradable, ¿cuánto esperamos que quede de surfactante en nuestra solución? Una sencilla regla de tres. ¿Sí? 30 es el 100%. 90%, ¿cuánto es? Fácil, fácil. El 90% de 30, ¿cuánto es? 27. 27. Entonces se deben de haber desaparecido 27 miligramos de surfactante. ¿Cuánto debe de quedar de los 30? Si le pusimos 30 y se consumieron 27, ¿cuánto nos debería de quedar? 3. 3 miligramos por litro. Entonces, por eso que buscamos aquí el intervalo donde caigan los 3 miligramos por litro, que es aquí. Y en esta parte, en esta tabla, nos dice que si la concentración esperada es entre 2 y 10 y 9.9 miligramos por litro, entonces lo que tenemos que tomar de muestra son 20 mililitros. Por eso acá en la siguiente parte, cuando es la segunda lectura, tomamos 20 mililitros considerando que el surfactante es biodegradable. ¿De acuerdo? Los cálculos son muy sencillos, vean ustedes, fácil, fácil, pero les recomiendo siempre que lo hagan de esta manera secuenciada. Primero, tienen que construir una curva tipo. La curva tipo la van a crear ustedes con los datos que vienen en su manual en la parte de los apéndices. Ahí está esta tabla. Entonces, con esta tabla van a construir esta gráfica, ¿de acuerdo? Esta curva tipo. ¿Sí? Y se hace esto porque la técnica nos dice que cada que se haga un análisis, ¿cómo se llama? Tiene que hacerse la curva tipo. Entonces, imagínense, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 extracciones que tenemos que hacer. Entonces, sin embargo, las normas, dentro de las normas oficiales, se llegan a ciertos acuerdos y ahí nos indica que si se tienen los datos de varios años de trabajo, se promedian, al mínimo de 5 años de trabajo, se promedian esos valores y esos se pueden considerar como valores para crear una curva tipo confiable. Entonces, lo que hacemos, estos son valores que ya se obtuvieron de muchos años y que ahora ya se los podemos dar como una curva tipo. Entonces, estos son los valores, ¿sale? Ya son las 12:32, jóvenes. Yo sé que muchos, no les gusta quedarse un poquito más del tiempo. La pregunta es, ¿podemos terminar? Nos faltarían como unos 10 minutos o damos un tiempo en las clases presenciales para explicar los cálculos. ¿Qué sugieren que hagamos? ¿Ya se fueron? No, estamos viendo que nos No, gusta. aquí estamos. Si quiere, continúe. Sí. A ver, ¿todos tienen? ¿La mayoría? ¿Cuando menos? ¿O hay alguien que no pueda? El que calla otorga, ¿eh? Entonces me sigo. Bueno, entonces aquí tenemos los valores para la curva tipo. Ustedes deben de saber cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces, la variable dependiente, recuerden ustedes que se pone en las ordenadas y la variable independiente se pone en las abscisas. ¿De acuerdo? Entonces, se crea su curva tipo, pues aquí ya lo tienen básicamente, ¿verdad? Y
La gran ventaja de esto es que obteniendo una curva tipo, también obtienen una ecuación. La ecuación que van a obtener es esta, ¿de acuerdo? Entonces, este es el primer paso. La creación de su curva tipo y la obtención de la ecuación de esa recta. Obviamente, como esta es una recta curva, la tienen que linealizar. Para eso, pues ya lo hacen ustedes. En matemáticas seguramente vieron la corrección de datos por mínimos, por el método de los mínimos cuadrados. Y si no, pues ya sé que echan mano de Excel o si no, ya sé que echan mano de su calculadora. El chiste es que tienen que linealizar los valores. Y entonces se obtiene esta línea y es la que nos va a dar la ecuación. ¿De acuerdo? Una vez que ya tienen esa ecuación, el segundo punto que tienen que hacer es calcular los miligramos de surfactante, ¿sí? A los 0 días y a los 7 días. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos calcular los miligramos de surfactante? Porque ya tenemos la ecuación de la curva tipo. Y lo único que quiero hacer es ver, despejar los miligramos. ¿Y qué es? ¿Y qué nos representa aquí? Y aquí nos representa la absorbancia, es decir, las ordenadas nos representan la absorbancia y las abscisas, las X, nos representan la cantidad de surfactante. Entonces, si yo quiero calcular los miligramos, pues despejo de aquí. Entonces, yo despejo mi X de la ecuación y me queda esta otra ecuación, donde X corresponde a la igualdad de Y menos 0.0484 entre 1.4941. Rápidamente, Y es la absorbancia, X son los miligramos, 1.49412 es la pendiente, que este es muy importante, físicamente es muy importante. Averigüen qué significa la pendiente aquí, ¿de acuerdo? Y la ordenada al origen, ¿de acuerdo? A la ordenada al origen, ¿sale? Entonces, ya sabemos qué significa todo, cada una de estas cosas, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular los miligramos de surfactante, despejando la X. Y entonces ya nada más hacemos las sustituciones a los 0 días y a los 7 días. Entonces, ven ustedes aquí, nuestro problema, a los 0 días, haciendo las sustituciones, nos da 0.0626 miligramos por litro. Y a los 7 días, 0.0793 miligramos por litro. Ven ustedes que casi no hay diferencia, ¿de acuerdo? No hay mucha diferencia. En el blanco, ven ustedes, a los 0 días nos da 0.0017 miligramos y a los 7 días nos da un resultado de 0.0198 miligramos. Pero ojo, ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Estos son los valores que encontramos de absorbancia para el surfactante y para el blanco, que son los que se sustituyen aquí. ¿Sí? Después de eso, el tercer paso, no le hagan caso a esto, este es el tercer paso, hay que calcular los miligramos por litro de surfactante, es decir, la concentración. Para eso tienen en su manual también esta fórmula, ¿de acuerdo? En donde dice que los miligramos por litro van a ser igual a los miligramos de surfactante, del surfactante de prueba a los 7 días, a los días que sean, a los 0 o a los 7 días, y el volumen de muestra en mililitros a los 0 o a los 7 días también. Entonces ven ustedes, aquí tenemos el problema y ya sabemos cuál es la cantidad de miligramos, que lo calculamos hace un momento, en esta. Ahora lo vamos a sustituir aquí. Y los miligramos por litro de surfactante a los 0 días nos da este valor de miligramos y este volumen que utilizamos de alícuota. Y esto por 1000 para llevarlo a miligramos por litro, a partes por millón. Y esto nos da un valor de 31.3. A los 7 días del surfactante, vean ustedes, tenemos este ejemplo, miligramos sobre litro a los 7 días va a ser igual a la cantidad de miligramos a los 7 días, pero ahora entre 20 mililitros, porque a los 7 días, en lugar de 2 mililitros, tomamos 20 mililitros. Y lo multiplicamos por 1000 y me da 3.9. En el blanco hacemos lo correspondiente y a los 0 días nos da 0.85 miligramos y a los 0 miligramos por litro y a los 7 días 0.99 miligramos por litro en el blanco. Ese es después de calcular los miligramos de surfactante. Después de eso, el cuarto paso es calcular el porcentaje de remoción. Calcular el porcentaje de remoción. Para eso también esta ecuación también viene en su manual, viene en la práctica, en los otras vienen en los apéndices, y aquí nos dice que el porcentaje de remoción va a ser igual a
La resta del surfactante al tiempo cero, del surfactante al tiempo cero, de nuestro problema al tiempo cero, menos la concentración en miligramos de surfactante en el blanco a los 0 días también, menos la concentración de surfactante a los 7 días, menos la concentración de surfactante en el blanco a los 7 días, entre la concentración del surfactante a los 0 días, menos la concentración de surfactante en el blanco a los 0 días, por 100 para obtener un porcentaje. Sustituimos todos los valores que acabamos de encontrar, todos esos valores, y este valor lo multiplicamos por 100 y me da este resultado. El porcentaje de remoción para este ejemplo es del 90.44%. Con ese valor, ya lo único que tenemos que hacer es darle interpretación, hacer la interpretación para hacer el reporte final. Dice 90.44 es más del 90%, y aunque esté muy cercano al 90%, como cumple con las especificaciones para poderlo clasificar como biodegradabilidad satisfactoria, así es como lo vamos a reportar. Con este surfactante de este ejemplo, lo vamos a reportar con una biodegradabilidad satisfactoria. Al final, todos van a vaciar sus datos en una tabla que se les va a proporcionar para que hagan ustedes su reporte, ¿de acuerdo? Y con eso, pues, terminaríamos esta parte. Espero que tengamos tiempo la siguiente semana. Esto es rápido realmente, es muy rápido. Es un proceso químico, es muy rápido. Y espero que y como lo vamos a hacer de manera sincronizada entre todos, esperamos terminar muy rápido. Y si hay alguna duda, volvemos a tocar esto de los cálculos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues si tienen dudas, por favor, ahorita anótenlas para que después las aclaremos, y seguramente cuando empiecen ustedes a repasar esto, pues van a surgir algunas otras dudas, entonces también anótenlas para que pues, las podamos resolver y podamos hacer un trabajo mucho más fluido, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho, jóvenes, su paciencia, y pues nos vemos aquí el próximo lunes, el próximo martes la sección 1 y el jueves de la siguiente semana la sección 2. Muchas gracias, jóvenes. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, chicos, entonces, si ya no tienen dudas o preguntas, entonces nos vemos para la teoría a la 1:10, para que no les robe yo su media hora. A la 1:10 nos podemos ver. Sí, está bien. Está bien. 1:10, entonces nos vemos. Profa, Bueno, ¿en pues, algún muchísimas salón gracias. o...? ¿En No, algún salón o...? no nos organizamos para presencial. Como iba a ser virtual, no tengo ningún salón disponible, chicos. Bueno, está bien, gracias. Y es que no tengo salón disponible. Cuando sí nos organizamos, sí pido salón, pero como hoy iba a ser examen, no tengo algún salón asignado. Sí, por eso tendrá que ser virtual. Sí, profa, gracias. Bueno, entonces nos vemos 1:30, chicos. 1:30, perdón. 1:10. Sí, maestra, está bien. Bueno, pues muchísimas gracias, maestros. Nos vemos entonces el jueves para nuestra sesión, para el examen, examen de laboratorio virtual, y ya el día martes nos vemos de manera presencial, la sección número 1. Muy bien. Buen día a todos. Gracias. Bueno, hasta luego, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Maestra Trini, ¿anda por ahí? No, bueno, sí está en el laboratorio, maestra, pero Ok. está conectado. Sí, todavía no, ando sí, por sí, aquí. está conectado. Perdón.
Sí, es que le quiero hacer una pregunta, maestro Trini. No hay, no tengo